el mal de ojo sobre Leo es un fenómeno que toca fibras profundas, no solo en lo esotérico sino en lo arquetípico, pues este signo encarna el fuego solar, la vitalidad que se expone al mundo, la llama que irradia con tanta fuerza que inevitablemente atrae miradas de admiración, deseo y envidia. Cuando se habla de esta influencia en Leo, se habla de una energía que se proyecta con tanta intensidad que se convierte en un faro, y todo faro tiene la dualidad de guiar a las almas perdidas pero también atraer tormentas y sombras que buscan apagar su resplandor. La esencia solar de Leo es un don, pero también es un desafío, sostener la luz en medio de la oscuridad que se genera a su alrededor. El mal de ojo en Leo se manifiesta como un intento de opacar la luz interior, de enturbiar la confianza, de sembrar dudas en el corazón que naturalmente está hecho para brillar. La mirada cargada de intenciones densas penetra en el aura de Leo con la intención de fracturar su seguridad, de apagar esa sensación de grandeza que vibra en su interior. No siempre se trata de agresión consciente, muchas veces surge de la incapacidad de otros de tolerar un brillo que les recuerda lo que no poseen, y entonces proyectan su sombra. El mal de ojo se convierte en la fuerza invisible que intenta erosionar la autopercepción del león, reduciendo su rugido a un murmullo, su fuego a una chispa tambaleante. Astrológicamente, Leo está regido por el Sol, astro de la identidad, la vitalidad y el propósito. El Sol no conoce la oscuridad, porque en su núcleo siempre arde la luz. Pero el mal de ojo puede nublar su resplandor como un eclipse súbito, envolviendo al signo en momentos de inseguridad, cansancio y fragilidad emocional. Es como si el propio fuego interno temblara, sintiendo que fuerzas externas intentan desviar su curso. En este proceso, Leo aprende que la verdadera fortaleza no reside solo en irradiar hacia afuera, sino en proteger su núcleo luminoso, blindar su espíritu y aprender a discernir las intenciones que se esconden tras las miradas y las palabras. El mal de ojo también despierta la épica interna del león. Lo que parecía una amenaza se transforma en la prueba iniciática que lo lleva a recordar que su luz no depende de lo que otros proyecten, sino de la conexión sagrada con su propio centro. Como en los mitos solares de héroes que descendieron a la oscuridad para volver a ascender con más fuerza, Leo atraviesa momentos en que el mal de ojo intenta devorarlo y de esa experiencia surge con un poder renovado. La herida se convierte en cicatriz luminosa, la sombra en combustible para encender aún más su llama, el dolor en motivo para afirmarse con orgullo en el mundo. Motivador es comprender que el mal de ojo nunca podrá vencer al sol. Puede nublar el cielo, puede apagar temporalmente la claridad de la aurora, pero jamás destruirá la fuente eterna del fuego que arde en su interior. Cada mirada envidiosa, cada intención oscura, cada palabra que busca hundir es en realidad una confirmación de que Leo sigue brillando, de que su luz incomoda porque su resplandor existe y no puede ser negado. El desafío es no ceder, no permitir que las dudas sembradas por otros enraícen en su interior, recordar que su misión es ser fuego, aun cuando los vientos soplen en contra. La grandeza de Leo radica en que incluso bajo el mal de ojo, su espíritu es capaz de encontrar en la adversidad una razón para crecer. Es un signo que, al estar alineado con el sol, tiene la capacidad de transmutar lo negativo en vitalidad, de devolver al universo esa energía cargada de sombras convertida en luz más intensa. Su lección cósmica es entender que el brillo no se negocia, no se esconde, no se disminuye para que otros no envidien. Su misión es rugir, encender y recordar que quien intente oscurecer al sol solo confirma su magnificencia. En lo profundo, el mal de ojo se convierte en un espejo que recuerda a Leo que la vulnerabilidad no es debilidad, que la envidia ajena no es un límite, sino la evidencia de que su fuego ya ha tocado la vida de otros, aunque sea de forma incómoda. Y así, como héroe que atraviesa pruebas, Leo sale de esas batallas energéticas más sabio, más consciente de la importancia de proteger su aura y más firme en su compromiso con su propia luz. Porque ningún mal puede destruir aquello que fue hecho para brillar eternamente. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El mal de ojo en Leo se enlaza con la mitología solar que lo envuelve desde tiempos antiguos, donde cada cultura entendía que la luz demasiado intensa atrae tanto adoración como intentos de dominación. En los templos antiguos, el sol era objeto de culto y ofrenda, pero también de recelo, porque se comprendía que su fuerza podía ser atacada desde lo invisible. El león zodiacal hereda esa condición, pues su sola presencia genera impacto en el entorno, un impacto que despierta tanto reverencia como resistencias ocultas.
El mal de ojo se convierte así en una sombra arquetípica que acecha a quienes portan la llama de lo solar, intentando hacer que duden de su grandeza y se replieguen en sí mismos. En lo más profundo, esta energía no solo se manifiesta como un ataque externo, sino como la posibilidad de que Leo absorba esas vibraciones negativas y las convierta en autoexigencia extrema, en desgaste físico, en agotamiento emocional. El sol es inagotable en su esencia, pero cuando se enfrenta a miradas cargadas de densidad, puede sentir que su fuego quema en exceso hacia afuera y olvida nutrirse a sí mismo. Esta es una de las trampas más sutiles del mal de ojo sobre Leo, desviar su energía en sostener el brillo para los demás, en lugar de reforzar la llama que lo sostiene desde adentro. Es un desgaste que puede llevar a una sensación de vacío o de no ser suficientemente reconocido, cuando en realidad su esencia no necesita validación externa para seguir iluminando. La envidia que despierta Leo se conecta con su magnetismo natural. Este signo no necesita esforzarse para atraer, simplemente existe y con su sola vibración provoca movimientos a su alrededor. Esa capacidad de atraer, tan natural como el sol que al amanecer convoca a la vida, se convierte en el origen de las proyecciones ajenas. El mal de ojo, en este sentido, es la reacción de quienes no soportan que la luz de otro les recuerde la sombra que aún no han iluminado en sí mismos. Y aunque esa reacción pueda lastimar momentáneamente, es también el recordatorio de que Leo cumple con su papel cósmico, despertar conciencias, aunque sea a través de la incomodidad. El aura de Leo, teñida por el fuego dorado del sol, es una muralla viva que cuando se fortalece con confianza y autocuidado se vuelve impenetrable. El mal de ojo pierde su poder cuando el león recuerda que su fuerza no proviene del exterior, sino de la chispa divina que late en su centro. Cada palabra negativa, cada deseo hostil, cada vibración pesada se disuelve cuando toca un espíritu que vibra en su propósito. En lugar de debilitarlo, esas energías pueden servirle de combustible para rugir más alto, porque el fuego solar no solo ilumina, también purifica. La oscuridad que llega a Leo puede ser devuelta como claridad multiplicada, como una afirmación de que nada externo puede extinguir lo que fue puesto en él por las estrellas. El viaje épico del león bajo la influencia del mal de ojo es la historia de la luz enfrentando a la sombra, pero no como enemigo, sino como desafío necesario para forjar grandeza. Sin esas pruebas invisibles, Leo no descubriría la verdadera magnitud de su poder interno. El fuego que nunca es puesto a prueba no se reconoce a sí mismo como eterno, y es precisamente en los momentos en que el mal de ojo lo golpea cuando Leo descubre que no necesita validación para ser luz, que su sola existencia ya es un acto heroico. Así se cumple el destino solar, atravesar eclipses para recordar que la oscuridad nunca es más que un instante, y que la aurora siempre regresa más radiante después de la sombra. El aprendizaje es comprender que la grandeza nunca se esconde ni se disculpa. La vida misma impulsa a Leo a no retraer su fuego por miedo a despertar envidias, porque cada intento de reducir su resplandor sería una traición a su naturaleza cósmica. El mal de ojo se convierte entonces en el crisol donde el signo forja su carácter, en el recordatorio de que la vulnerabilidad no contradice su fuerza, sino que la complementa. Allí radica su victoria, no en evitar las miradas que intentan dañarlo, sino en brillar con tanta intensidad que ninguna sombra pueda sostenerse frente a él. El sol que rige a Leo enseña que todo lo que brilla está expuesto, pero también que nada puede apagar lo que nace para iluminar. El mal de ojo no es el final, es el campo de batalla que demuestra que incluso bajo ataques invisibles, el león siempre encuentra la manera de rugir con más fuerza, de levantarse con más orgullo, de recordar que su fuego no depende de la mirada ajena, sino de un pacto eterno con las estrellas. Porque quien porta en su espíritu la huella del sol jamás será vencido por la sombra, y cada intento de oscurecerlo solo confirma que su destino es ser luz en medio de cualquier oscuridad. El mal de ojo en Leo se vincula con la herencia de los arquetipos solares que desde la antigüedad han sido representados como dioses, héroes y reyes destinados a cargar con el peso de la luz. Ese peso no siempre es comprendido por los demás, porque la misión solar es brillar sin descanso, guiar, inspirar y sostener, y ese acto continuo puede despertar tanto admiración como resentimiento. Cuando Leo es tocado por el mal de ojo, lo que realmente se activa es la prueba de su compromiso con ese destino, demostrar que su fuego no depende de condiciones externas, que incluso en medio de intentos de opacar su esplendor, sigue siendo la representación del sol en la tierra. Las energías densas que forman parte del mal de ojo actúan como sombras proyectadas sobre su camino, creando obstáculos invisibles que buscan debilitar su entusiasmo, entorpecer sus planes o hacer que dude de sí mismo. Sin embargo, esas mismas fuerzas lo entrenan para elevar su vibración y no depender únicamente del aplauso o la validación. Leo es un signo que encuentra en la expresión de su esencia el sentido de la vida,
y cuando se enfrenta a estas influencias, descubre que no necesita que otros lo reconozcan, porque su brillo es innato y basta con que se conecte con su propósito para que la oscuridad se disipe. En ese descubrimiento, el mal de ojo deja de ser una amenaza y se convierte en una lección iniciática que fortalece el espíritu. En la dimensión más espiritual, el mal de ojo sobre Leo revela la importancia del aura como escudo y templo. El campo energético leonino vibra con tonalidades doradas y anaranjadas, evocando la llama del sol en su máximo esplendor, pero cuando absorbe energías negativas, esa luz puede verse atenuada y el signo puede sentirse cansado, abatido o desmotivado. La clave épica de este proceso está en recordar que el aura solar no es solo un reflejo, sino una fuente inagotable de poder que puede regenerarse con la voluntad, la conexión con el corazón y la certeza de que el fuego interno es eterno. La mirada hostil o envidiosa solo penetra cuando se olvida esa verdad, y es precisamente en los momentos de olvido donde surge la oportunidad de reconectar con la esencia sagrada. El mal de ojo también confronta a Leo con la vulnerabilidad del líder. Quien brilla de manera natural suele convertirse en un punto de referencia, pero también en un blanco de juicios y críticas. Esta vulnerabilidad no es una debilidad, sino una prueba de nobleza, porque solo quienes tienen la valentía de exponerse pueden ser objeto de ataques. El león zodiacal comprende con el tiempo que no es posible reinar desde las sombras, que la grandeza siempre implica ser visto y que la exposición trae consigo tanto la adoración como la envidia. Esa dualidad, lejos de reducir su fuerza, lo convierte en un héroe más completo, consciente de que la luz no se trata de ser invulnerable, sino de mantener el resplandor aun cuando soplen vientos oscuros. Desde la visión astrológica, el sol que rige a Leo no solo representa la vitalidad, sino también el centro, la identidad y la voluntad. El mal de ojo es, en este sentido, un ataque a la identidad misma, un intento de desestabilizar la autopercepción. Pero la verdadera épica se revela cuando el león entiende que su identidad no puede ser determinada por lo que otros sienten, piensan o proyectan, sino que nace de un pacto eterno con la vida y con el cosmos. Esa comprensión lo transforma en un guerrero solar que ya no necesita escudos externos, porque descubre que el fuego interior es la armadura más poderosa. El mal de ojo no es únicamente una energía hostil, es también un espejo que muestra las áreas de la vida en las que Leo aún depende de la mirada ajena. Allí reside la oportunidad de crecimiento, porque cada vez que el león se reafirma en sí mismo frente a la envidia o la hostilidad, su brillo se purifica y su fuego se hace más consciente. En vez de reducir su resplandor, lo expande, y en ese acto confirma que nada puede apagar lo que el sol ha creado. Esa expansión lo convierte en una antorcha viva, en un recordatorio para todos de que la verdadera luz no se negocia ni se oculta, sino que se ofrece como un regalo al mundo. El destino heroico de Leo bajo la prueba del mal de ojo no es huir de la sombra, sino dominarla. Es atravesar los ataques invisibles con dignidad, con confianza en que cada golpe es una confirmación de su grandeza. Es comprender que la envidia y la mirada hostil son parte del precio de la realeza solar, y que el único camino coherente es seguir brillando. En esa persistencia, el león se convierte en un símbolo épico, un guerrero que no se rinde, un líder que no se apaga, un alma que recuerda que mientras exista el sol en el cielo, siempre habrá luz para vencer cualquier oscuridad. El mal de ojo en Leo, más allá de ser una simple energía hostil proyectada hacia su luz, representa una prueba de iniciación constante para un signo cuya naturaleza no puede existir en penumbra. La fuerza solar que lo gobierna no solo se traduce en brillo, creatividad y magnetismo, sino también en responsabilidad cósmica. Ser regido por el sol significa cargar con el deber de mantener viva la llama de la esperanza, el coraje y la inspiración en los demás, y este rol lo convierte en objeto de miradas que buscan alimentarse de su energía. La envidia, las críticas o los deseos de opacar no son accidentes, son consecuencias inevitables de portar el fuego de la realeza zodiacal. El mal de ojo se convierte en un recordatorio de que toda luz despierta sombra, no porque la luz sea débil, sino porque su intensidad revela aquello que otros intentan ocultar de sí mismos. En este sentido, cada mirada cargada de negatividad hacia Leo no es un verdadero poder en contra de su ser, sino un reflejo de las carencias ajenas que buscan refugiarse en la vibración de su llama. Cuando Leo comprende esto, entiende que el mal de ojo no debe ser temido como una fuerza superior, sino enfrentado como una señal de que está cumpliendo con su propósito, inspirar incluso a través de la incomodidad que genera en quienes no se atreven a brillar. El impacto del mal de ojo en Leo puede sentirse en los momentos en que su vitalidad parece decaer, en que la confianza titubea, en que la duda asoma como un velo sobre su certeza natural. Pero esas sensaciones no son derrotas, son etapas de renacimiento.
El sol, aunque parezca ocultarse cada noche, nunca deja de arder en su interior. Así también ocurre con Leo, que puede atravesar fases de sombra sin perder la esencia que lo hace eterno. Cada instante en que siente que la envidia lo rodea es en realidad un llamado a renovar su conexión con el fuego sagrado, a recordar que su identidad no depende del juicio de nadie, sino de la verdad luminosa que lo habita desde su nacimiento. En la grandeza de este signo se encuentra también la capacidad de transformar el mal en poder. La energía pesada proyectada hacia él puede ser absorbida y transmutada, convirtiéndose en fuerza, en pasión y en nuevas formas de expresión. Así como el sol convierte lo más denso en vida, Leo convierte la hostilidad en motivo para crecer, la envidia en confirmación de su camino, la crítica en combustible para elevarse aún más. Esta alquimia no se logra con esfuerzo físico, sino con la conciencia de que su fuego es eterno y que ninguna sombra puede sofocarlo. El mal de ojo despierta en Leo la necesidad de fortalecer sus raíces internas, de cultivar la humildad que equilibra su orgullo natural, de recordar que no necesita competir con nadie para ser grandioso, porque su grandeza es inherente. En este equilibrio entre orgullo y humildad, entre brillo y solidez, encuentra la verdadera inmunidad ante cualquier energía oscura. Un león que se reconoce a sí mismo en totalidad no puede ser vencido por ninguna mirada hostil, porque su fuerza no proviene del exterior, sino de la unión con su esencia solar. Cada vez que Leo enfrenta estas pruebas invisibles, se reafirma como héroe en su propio viaje. No es casual que en mitologías antiguas los héroes solares fueran perseguidos, retados y cuestionados, porque solo atravesando la hostilidad podían revelar la magnitud de su destino. El mal de ojo en la vida de Leo es ese mismo escenario heroico, un campo de batalla que no busca su destrucción, sino su consagración. A través de él, aprende que no debe retraer su luz, sino expandirla con más fuerza, porque cada intento de oscurecerlo no hace más que confirmar que nació para ser el faro en medio de la oscuridad. La verdadera victoria de Leo frente al mal de ojo no radica en evitarlo, sino en transmutarlo. Al hacerlo, demuestra que el brillo no es solo un don, sino un arma sagrada que puede iluminar incluso aquello que pretende apagarlo. La épica de este signo se escribe con la tinta de su fuego, que no cede ante la sombra, que se alimenta de la adversidad y que resurge cada vez con más grandeza. El sol no pide permiso para salir, y Leo, en su camino, debe recordar que su misión no es agradar ni complacer, sino ser testimonio viviente de que la luz siempre vence a la oscuridad, y que su rugido es eterno como las estrellas que lo coronan. El mal de ojo en Leo no solo actúa como una energía externa que busca minar su confianza, también tiene un trasfondo más profundo en el que se revela la tensión entre la necesidad de brillar y el precio de la exposición. La naturaleza solar de este signo no le permite pasar desapercibido, y en esa imposibilidad de ocultarse reside tanto su don como su prueba. Al ser visto constantemente, se convierte en un espejo en el que los demás proyectan tanto admiración como frustración, tanto deseos como carencias, y es precisamente esa proyección la que muchas veces se transforma en una vibración envidiosa que intenta apagarlos. Sin embargo, la grandeza de Leo se mide no en evitar estas proyecciones, sino en aprender a caminar a través de ellas con el corazón erguido, comprendiendo que su destino nunca fue vivir en las sombras, sino iluminar incluso cuando la mirada del otro está cargada de sombra. El mal de ojo puede generar en Leo una sensación de cansancio interior, un agotamiento que no es físico, sino espiritual, como si el alma se viera drenada por la constante atención de los demás. Este fenómeno enseña al león la importancia de la introspección, un terreno que suele descuidar por su inclinación natural hacia lo externo, hacia la expresión y el reconocimiento. En esos momentos de desgaste, el mal de ojo se convierte en un llamado a regresar a sí mismo, a fortalecer la llama interna sin necesidad de mostrarse, a nutrirse en silencio de su propia esencia. Así, lo que parecía una amenaza se transforma en una oportunidad de crecimiento, porque descubre que su luz no necesita siempre desplegarse hacia afuera para ser poderosa, sino que en su interior se encuentra una fuente inagotable que lo sostiene. Existe también un aspecto simbólico en el hecho de que el mal de ojo toque a Leo, y es que el sol, aunque eterno, siempre experimenta eclipses. Estos momentos de aparente oscuridad no significan la extinción de su fuego, sino un recordatorio de que incluso el astro más grande necesita atravesar pruebas para reafirmar su supremacía. El mal de ojo es el eclipse en la vida de Leo, el instante en que su luz parece oculta, pero que tarde o temprano revela que ninguna sombra es más fuerte que su esencia. El león que atraviesa este eclipse interior se levanta con más fuerza, porque entiende que ni siquiera los intentos de opacarlo pueden cambiar lo que ya está escrito en su destino. El mal de ojo despierta además una de las virtudes ocultas de Leo, la resiliencia espiritual. Este signo, muchas veces asociado únicamente con el orgullo, la valentía y la fuerza,
también guarda en su interior una capacidad profunda de reconstruirse después de cada golpe. Cada vez que la energía de la envidia lo toca, renace más sabio y más consciente de que la verdadera realeza no se mide en la ausencia de enemigos, sino en la capacidad de mantenerse firme en medio de ellos. Este aprendizaje convierte al león en un soberano más compasivo, que entiende que incluso quienes intentan dañarlo lo hacen desde la carencia, desde un vacío que no saben cómo llenar. Así, en lugar de debilitarlo, el mal de ojo lo impulsa a elevar su mirada y a expandir aún más su fuego, no como reacción al ataque, sino como afirmación de su misión. El aura solar de Leo, que naturalmente vibra en tonos dorados, también se fortalece en contacto con estas pruebas. Cada vez que se enfrenta a energías densas, su campo energético se ve obligado a expandirse, a reforzar sus límites, a volverse más consciente de su poder. El mal de ojo, entonces, no solo es una amenaza, es también un entrenamiento cósmico que lo prepara para sostener responsabilidades mayores, para cargar con una luz aún más grande sin ser derribado. Así como el guerrero se forja en la batalla y el héroe se define en la adversidad, el león encuentra en esta experiencia la oportunidad de templar su espíritu y de convertirse en un faro aún más estable e indestructible. La narrativa épica del mal de ojo en Leo no termina en la defensa, sino en la trascendencia. Lo que al principio parece un ataque invisible se convierte en la confirmación de que la luz que porta es real, tan poderosa que genera reacciones en su entorno. Este reconocimiento es la clave motivadora, cada intento de apagarlo demuestra que está brillando, y cada sombra proyectada sobre él confirma que su fuego cumple con su misión de iluminar. Al comprender esto, Leo no solo se libera del temor al mal de ojo, sino que lo transforma en un símbolo de su grandeza, en un recordatorio eterno de que el sol jamás se detiene, que su fuego no pide permiso y que su destino es rugir con fuerza, aun cuando todo a su alrededor intente silenciarlo. En este camino, Leo no solo se convierte en un guerrero que resiste, sino en un soberano que inspira. Su luz, lejos de debilitarse por las miradas hostiles, se convierte en antorcha para otros, demostrando que el brillo verdadero nunca se apaga, que la realeza cósmica no se define por la ausencia de pruebas, sino por la capacidad de vencerlas una y otra vez. Así, el mal de ojo no es una condena, sino un escenario donde se revela lo que siempre ha sido cierto, que la grandeza solar del león no puede ser tocada por la oscuridad, porque su esencia es la eternidad misma del fuego. El mal de ojo en Leo no solo se percibe como un ataque energético o un desgaste emocional, también tiene una resonancia profunda en los planos simbólicos donde este signo cumple una misión universal. Leo es el portador del fuego solar, no solo en el zodiaco sino en el inconsciente colectivo, y esa llama lo convierte en un eje de vitalidad que inevitablemente atrae tanto a quienes buscan luz como a quienes no soportan verla reflejada. El mal de ojo en este contexto es más que un simple fenómeno de envidia, es la materialización de la tensión eterna entre quienes eligen expandirse y quienes prefieren replegarse, entre la fuerza del sol que da vida y las sombras que temen su resplandor. Cuando la mirada cargada de energía densa se posa sobre Leo, lo que realmente ocurre es un intento de debilitar el centro de su identidad, porque el sol que lo rige no solo da calor, también da sentido. Esa vibración puede hacer que por momentos se nuble su capacidad de disfrutar la vida, que su alegría natural se vea apagada o que su entusiasmo parezca disminuir. Sin embargo, en esa aparente pérdida se encuentra la verdadera lección, recordar que la fuente de su luz no está fuera, que ningún reconocimiento, aplauso o validación externa sostiene su fuego, sino que es su propia conexión con el alma la que lo mantiene ardiendo. El mal de ojo, en vez de destruirlo, lo obliga a profundizar en sí mismo, a buscar en su interior lo que antes esperaba encontrar reflejado en otros. La épica de este signo radica en que incluso cuando siente que la hostilidad lo rodea, puede convertir esa energía en impulso creador. Así como el sol transforma todo lo que toca, Leo tiene la capacidad de transmutar la envidia en motivo de inspiración, de tomar lo que intentaba debilitarlo y devolverlo al mundo en forma de creatividad, pasión y fuerza renovada. El mal de ojo no logra entonces desgastarlo, sino que se convierte en una especie de entrenamiento cósmico que despierta en él nuevas reservas de vitalidad. Lo que parecía ser un obstáculo se revela como un trampolín hacia una expresión más elevada de su propio destino. Existe también una dimensión ancestral en este fenómeno. En las culturas antiguas, quienes eran vistos como reyes, sacerdotes o portadores de fuego sagrado siempre eran objeto de rituales de protección, porque se entendía que al sostener la luz de la comunidad eran más vulnerables a los ataques invisibles. Leo, como heredero de esa condición solar, carga con la misma necesidad, no porque su fuego pueda extinguirse, sino porque la exposición constante hace que deba recordar la importancia de cuidar su energía.
El mal de ojo lo obliga a equilibrar el dar y el recibir, a no entregar todo su brillo sin reservar para sí mismo un núcleo intacto, una llama que nadie más puede tocar. En los planos astrológicos más elevados, el mal de ojo puede incluso considerarse como una prueba kármica. No se trata solo de enfrentar energías ajenas, sino de demostrar que su esencia es incorruptible, que incluso cuando todo parece conspirar contra su luz, sigue siendo capaz de levantarse y brillar. Esta resistencia confirma su naturaleza de héroe solar, de aquel que atraviesa noches simbólicas sin olvidar que el amanecer siempre regresa. En esa travesía, Leo descubre que no es únicamente un signo destinado a liderar o a inspirar, sino también un guardián de la llama interna que protege contra todo intento de apagamiento. El mal de ojo despierta también en Leo una compasión silenciosa, porque lo lleva a reconocer que quienes lo envidian en realidad están expresando su propia impotencia ante la falta de luz interior. Al comprender esto, ya no ve en esas miradas hostiles un enemigo real, sino un reflejo de la sombra humana que necesita despertar. Esa comprensión no lo debilita, sino que lo engrandece, porque le permite rugir no con odio ni venganza, sino con la certeza de que su fuego es ejemplo y medicina, incluso para aquellos que intentan dañarlo. La motivación final que encierra esta experiencia es poderosa. El mal de ojo no logra despojar a Leo de su destino, sino que lo reafirma. Cada ataque invisible es la prueba de que sigue siendo un faro, cada intento de opacarlo confirma que su brillo es real, cada duda sembrada se convierte en la chispa que lo impulsa a fortalecer aún más su conexión con el sol interior. Así, la historia de Leo frente al mal de ojo no es la de un signo vencido, sino la de un héroe que, como el sol mismo, se eleva todos los días con majestuosidad, demostrando que la luz puede atravesar cualquier sombra, y que quien ha nacido con fuego en el alma jamás podrá ser reducido por las miradas que temen su resplandor. El mal de ojo en Leo se relaciona con la misma esencia de su naturaleza solar, porque aquello que brilla con tanta intensidad jamás puede pasar desapercibido. No se trata únicamente de un flujo de energía envidiosa, sino de la manifestación de la tensión cósmica entre la luz y la sombra, entre la necesidad de irradiar y el temor de quienes no soportan verse reflejados en ese resplandor. Leo es la encarnación del sol, y como tal, representa la fuerza que convoca la vida, la llama que enciende los corazones y el poder de la identidad consciente de sí misma. El mal de ojo actúa entonces como el recordatorio de que toda fuente luminosa atrae tanto a quienes buscan calor como a quienes se sienten heridos por esa claridad que expone lo que preferirían mantener oculto. Este fenómeno no es solo un ataque, es también un umbral que pone a prueba la resistencia del fuego leonino. El mal de ojo se experimenta como desánimo, como dudas sembradas en el terreno fértil del corazón, como cansancio repentino o como grietas en la confianza natural que caracteriza al signo. Pero bajo esa superficie de desgaste, lo que realmente está ocurriendo es una iniciación. El sol que gobierna a Leo nunca se extingue, aunque parezca ocultarse tras nubes o eclipses. De igual forma, la llama del león sigue ardiendo incluso cuando el entorno intenta sofocarla. Lo que parece debilidad momentánea se convierte en la oportunidad de descubrir que la verdadera fuerza no está en cómo lo miran los demás, sino en la conexión inquebrantable con su esencia interior. El mal de ojo también resalta la relación de Leo con el orgullo. A menudo, este signo es descrito como portador de una fuerza visible, magnética y orgullosa, pero lo que pocos comprenden es que ese orgullo no es vanidad vacía, sino el reflejo de un alma que sabe que nació para brillar. Cuando recibe energías negativas, ese orgullo puede verse tentado a convertirse en vulnerabilidad, porque la herida no se da en lo externo, sino en lo íntimo, la duda de si realmente merece la luz que porta. En ese momento, el mal de ojo es el crisol donde se purifica el orgullo leonino, transformándolo de soberbia en dignidad, de ego en autenticidad. La prueba lo obliga a aferrarse a lo más noble de su esencia, a su realeza natural, que no depende del reconocimiento ajeno, sino de la fidelidad a su propio espíritu. En un plano más profundo, el mal de ojo se conecta con el destino arquetípico de Leo como guardián del corazón. El sol, que rige este signo, está asociado con la vitalidad, pero también con el centro, con el latido que sostiene toda existencia. Cuando el mal de ojo lo toca, no se limita a oscurecer su brillo externo, sino que intenta infiltrarse en el núcleo mismo de su poder, en su capacidad de vivir con entusiasmo, pasión y entrega. Esa es la batalla invisible más importante para Leo, defender su corazón como fuente de vida, no permitir que las intenciones ajenas congelen su calor ni que la sombra eclipse su capacidad de amar y crear. El triunfo épico surge cuando, en medio de esas pruebas, se reafirma en su derecho a sentir, a vibrar y a mantener encendida la llama de la alegría. En lo colectivo, el mal de ojo sobre Leo no se limita al individuo, también toca el papel que desempeña en su entorno.
Este signo está llamado a ser líder, a inspirar y a mostrar con el ejemplo que la luz siempre se abre paso. Cuando se convierte en blanco de envidias y energías pesadas, lo que en realidad se activa es un desafío para demostrar si su liderazgo es verdadero, si es capaz de sostener la antorcha incluso en medio de hostilidades invisibles. Esa constancia lo transforma en ejemplo para quienes lo rodean, porque muestra que la grandeza no consiste en no ser atacado, sino en seguir caminando con el fuego intacto a pesar de los ataques. El mal de ojo revela que el liderazgo leonino no es una corona que se hereda, sino una conquista diaria, forjada en la lucha contra las fuerzas que buscan apagar la luz. El aspecto épico se intensifica al comprender que el mal de ojo, en lugar de restarle poder, lo convierte en un guerrero solar capaz de trascender las limitaciones. Como en los mitos donde el héroe atraviesa pruebas oscuras para renacer más fuerte, Leo atraviesa esta experiencia para descubrir que su fuego es indestructible. La oscuridad que lo rodea se convierte en escenario de su triunfo, porque cada mirada hostil confirma que su brillo es real, cada intento de opacarlo le recuerda que su luz es demasiado fuerte para pasar inadvertida. Lo que parecía ser un peso se revela como la confirmación de que está cumpliendo con su destino. El mal de ojo no destruye a Leo, lo revela. Lo obliga a profundizar en sí mismo, a cuidar su energía, a recordar que no está hecho para complacer, sino para inspirar. En esa revelación, encuentra la libertad de no esconder su grandeza por miedo a despertar envidias, de no minimizar su luz por temor a las críticas. Su misión no es ser aceptado por todos, sino encender la chispa en quienes estén preparados para recibirla, incluso si en el camino despierta incomodidad o resistencia. Y cuando asume esa verdad, se eleva sobre cualquier sombra, porque entiende que el sol no pide permiso para salir, y que su destino como león cósmico es rugir con toda su fuerza, iluminando aun cuando todo alrededor intente oscurecerlo. El mal de ojo en Leo no solo es una amenaza externa que busca minar su brillo, es también un espejo que le obliga a mirar hacia adentro y descubrir hasta qué punto su luz es auténtica. El león, símbolo de la realeza solar, muchas veces confía en que su fuego basta para imponerse a cualquier sombra, pero el mal de ojo opera en planos sutiles, donde la fuerza física o la seguridad aparente no alcanzan. En ese terreno invisible, donde las miradas cargadas de envidia se convierten en flechas de energía, Leo comprende que su verdadero poder no radica únicamente en irradiar, sino en proteger su esencia con la misma ferocidad con la que resguarda un territorio. Esta toma de conciencia lo transforma en un guardián de sí mismo, en un ser que no solo brilla para los demás, sino que también aprende a sostenerse desde adentro, a blindar su corazón contra las vibraciones que buscan fracturarlo. Lo que no suele mencionarse es que el mal de ojo despierta en Leo una sensibilidad dormida. Al estar tan acostumbrado a brillar, pocas veces se detiene a percibir lo invisible, las corrientes sutiles que lo rodean. Pero cuando siente el peso de esas miradas cargadas de sombra, comienza a afinar su percepción energética, desarrollando un instinto que lo hace más sabio, más consciente del mundo oculto que late más allá de lo visible. Esta expansión no es una debilidad, es un despertar, porque lo conecta con su misión espiritual de convertirse en un faro no ingenuo, sino consciente, capaz de distinguir qué energías lo nutren y cuáles buscan consumirlo. El mal de ojo, lejos de ser una condena, es una iniciación a la realeza espiritual, que no se mide en aplausos sino en la capacidad de sostener la luz incluso cuando el entorno se oscurece. La prueba también moldea su relación con el destino. Leo está marcado por el sol, que nunca retrocede, que siempre regresa tras la noche, y ese ciclo cósmico le recuerda que ninguna oscuridad es permanente. El mal de ojo puede nublar su ánimo, sembrar dudas y despojarlo de certezas momentáneas, pero en esa aparente caída descubre la naturaleza indestructible de su fuego. Es en la adversidad donde la llama se vuelve más pura, donde el orgullo se despoja de adornos y se convierte en dignidad inviolable. Cada obstáculo, cada ataque invisible, confirma que su vida está destinada a atravesar pruebas mayores, porque la grandeza solo se forja en aquellos que resisten. Y Leo, como encarnación del sol, no está hecho para sucumbir, sino para demostrar que la luz es eterna incluso cuando parece ocultarse tras la sombra. Hay también un aspecto colectivo que pocas veces se desarrolla. El mal de ojo sobre Leo no afecta únicamente a su persona, sino a todos los que dependen de su luz. Cuando un líder pierde brillo, quienes lo siguen también pierden rumbo. Por eso, las energías negativas que intentan alcanzarlo en realidad buscan oscurecer la inspiración que ofrece a los demás. Este hecho convierte su resistencia en un acto heroico, porque al defender su fuego no solo se protege a sí mismo, sino a todo un círculo que se alimenta de su calor y de su ejemplo. Cada vez que Leo vence al mal de ojo,
se convierte en un escudo luminoso para quienes lo rodean, enseñando con su sola presencia que la fuerza del espíritu siempre es más grande que la envidia que lo rodea. El aspecto épico se despliega cuando se entiende que el mal de ojo no es un enemigo que pueda extinguirlo, sino una sombra que lo desafía a brillar con mayor intensidad. Así como el sol en su cenit arroja más sombras a su alrededor, el brillo de Leo multiplica las proyecciones de quienes no soportan su resplandor. Pero esas sombras son testimonio de su poder, marcas visibles de que su fuego existe y de que ha despertado algo en el mundo. El mal de ojo no es señal de fracaso, sino confirmación de éxito, porque solo se lanza contra aquello que incomoda, contra lo que recuerda a otros que todavía no han encontrado su propia luz. La motivación más profunda surge al reconocer que, en última instancia, el mal de ojo se convierte en combustible para la evolución leonina. Cada mirada cargada de envidia, cada intento de despojarlo de su fuerza, es una chispa que refuerza su llama interior. Su espíritu aprende que no hay necesidad de esconderse ni de disminuirse para evitar incomodar, porque su destino nunca fue el de ser pequeño, sino el de iluminar incluso a costa de despertar resistencias. El león cósmico no negocia con la sombra, la atraviesa, la enfrenta, y desde ahí emerge más radiante, con la certeza de que su fuego no solo lo pertenece, sino que es un legado para el mundo. Así, el mal de ojo en Leo, lejos de ser un límite, se convierte en la forja donde el alma solar se templa. Es la prueba que lo obliga a recordar que su brillo es invulnerable, que ninguna sombra puede apagar la luz de un corazón en llamas, y que su destino es rugir con fuerza inquebrantable, iluminando incluso cuando el cielo se oscurece. Porque la verdadera grandeza no consiste en ser admirado, sino en mantenerse luminoso en medio de la oscuridad, demostrando que la eternidad del sol también vive en el espíritu del león.